Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien o más que bien. Hemos hablado un par de veces de los supuestos que nos maneja el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, que es el 235, de las partes de una demanda. Recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares es lo que ya viene, ¿no? Lo que ya se nos viene en puerta. De todas formas, cada estado manifiesta el Código de Procedimientos civiles de sus respectivos estados, que pues no difiere mucho del nacional, ¿de acuerdo? Esa es una realidad. Entonces, ahora, ¿cuáles son las dos partes importantes que debemos de comprender en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Una, que tenemos dos vías, ¿de acuerdo? La vía oral o la vía escrita, ¿de acuerdo? Entonces, una vez entendiendo esa parte, tenemos que saber o tenemos que conocer en la adscripción en la que nosotros nos encontramos si se puede optar por la vía oral o se tiene que optar necesariamente por la vía escrita. ¿Cuáles son las ventajas de la vía oral sobre la ventaja de la vía escrita? La vía oral tiene la ventaja de que, pues, el procedimiento ustedes lo postulan hablando, ¿de acuerdo? Así como en este momento les estoy explicando, así se lo van a explicar al juez, ¿de acuerdo? Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que es más rápido, ¿de acuerdo? Así como postulas tu demanda, el otro tiene que postular su contestación por vía oral, se resuelve más rápido, o sea, un divorcio por la vía oral se resuelve en 3 meses, ¿de acuerdo? Se resuelve súper, súper, súper rápido, si no es que hasta el mismo día se resuelve, ¿de acuerdo? En la vía oral. Cuando hay divorcio bilateral, o sea, los dos quieren divorciarse, un divorcio incausado bilateral, en ese sentido que sí existe esa figura actualmente, aunque el nuevo código parece que es una nueva figura, pero en realidad esa figura ya viene existiendo en el divorcio incausado. El divorcio incausado prevé que sea unilateral, o sea, que una de las personas quiere divorciarse y el otro no necesariamente quiera o no quiera, pues se van a divorciar, ¿de acuerdo? En las películas, en la tele, en algunos lugares hemos visto que tenían que firmar los dos para tenerse que divorciar. Hoy en día no es necesario. Hoy en día, con que uno de los dos ya no quiera permanecer casado, es más que suficiente. ¿Y a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, voy a poner ejemplos de películas. Hay una película que se llama Tornado, en donde el señor lleva los papeles de divorcio para que ella firme, y pues prácticamente la película se basa parte en eso y parte en los tornados, ¿no? Pero ahí es porque hay formatos, en Estados Unidos hay formatos para que se divorcie la gente, los baja de internet, firman los dos y a la chingada se divorcia, ¿vale? Tal cual. En México no, en México necesariamente se necesita la representación social, ¿de acuerdo? O sea, que haya perdón, una representación, la representación de un abogado, ¿de acuerdo? Que patrocine el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la vía oral es una vía más rápida, ¿por qué? Porque nos presenta el tema de incluso en materia oral, renunciar al tema de la apelación, nos presenta el tema de que no necesariamente haya litis, precisamente el divorcio bilateral es donde no existe litis, ¿de acuerdo? En teoría. En la práctica difiere a veces mucho. Les voy a explicar por qué. Cuando un litigio o cuando un asunto no tiene litis, o sea, no tiene controversia, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Juanito Bananas y tenemos a Anita la huerfanita, ¿vale? Ambos se casaron, pero ya no es su deseo, los dos ya no quieren vivir juntos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el divorcio no tiene litis. Lo que pudiese tener litis sería los alimentos, la custodia, la convivencia, las visitas y convivencia, todas esas figuras procesales y pudiesen, no procesales, figuras sustantivas o instituciones de orden familiar podrían tener litigio, pero el divorcio en sí no, ¿no? Entonces el divorcio se manifiesta como bilateral, o sea, los dos se quieren divorciar, no hay litis respecto del divorcio, o sea, los dos es su voluntad divorciarse, pero todo lo demás, ¿vale? Sí tiene litis, ¿de acuerdo? El juez puede terminar, depende del tipo de juez con el que se enfrenten o que tengan en el proceso. Les voy a explicar por qué. En teoría, en todos los divorcios, en teoría, en base al protocolo para juez con perspectiva de infancia y adolescencia y en base al protocolo para juez con perspectiva de género, manifiesta que el juez tiene que resolver todos los accesorios. Voy a poner un ejemplo. Vamos a comparar el, el celular que ustedes usan todos los días, el celular con, ¿cómo se llama? Ahorita te explico qué es el control. Espérame tanto, nada más termino este video. Vamos a imaginar lo que es
el celular con el divorcio, ¿de acuerdo? El celular a ustedes se los venden, ya hoy en día se los venden sin cargador, ¿de acuerdo? Los nuevos teléfonos ya los venden sin cargador. Entonces, digamos que el divorcio es el celular, ¿vale? Los accesorios sería el cargador, el manos libres, ya hay unos que vienen hasta con chingado lapicero, eh, los, bueno, los manos libres son los audífonos, ¿no? El tiempo aire, el chip, la SD, ¿no? O sea, la memoria SD del teléfono. Todos esos son los accesorios del teléfono, con lo que no te venden, ¿vale? O sea, te venden el teléfono, pero no te venden el manos libres, no te venden la funda, ¿no? Todos esos, el protector de cristal que viene enfrente, que ya me corté con él, ya se lo tengo que quitar. Se lo iba yo a cambiar hoy y no se lo cambié. Menso de mí. Este, bueno, todo eso, nada más te venden el chino, es lo mismo, el divorcio es igual. El divorcio es este teléfono, pero los accesorios sería, por ejemplo, la casaca de la funda de protección, eh, el tema del tiempo aire sería, por ejemplo, el tema de visitas y convivencias, o sea, todo lo demás son accesorios. Perro aullando. Bueno, entonces, todos esos son los accesorios, ¿de acuerdo? En el tema del divorcio. Ahora, ¿por qué les digo que en teoría y en práctica son dos cosas diferentes? En teoría, con lo que yo dije de los protocolos, el juez tiene que resolver todo eso así. O sea, en ese mismo divorcio, se tiene que resolver los alimentos, en ese mismo divorcio se tiene que resolver la guardia y custodia, en ese mismo alimento se tiene que resolver las visitas y convivencias, eh, los derechos inherentes a la patria potestad, todo se tiene que resolver ahí, todo. Pero, ¿qué es lo que pasa en la vida real, en el mundo real? En el mundo real, muchos jueces dejan a salvo los derechos, dicen en la sentencia, se dejan a salvo los derechos para que se resuelvan en la vía procesal o en la vía incidental, ¿vale? O sea, que se haga un incidente y se resuelva con otro proceso, ¿vale? Me van a decir ustedes, pero ¿por qué la teoría dice una cosa y la práctica es otra? Bueno, porque en la práctica, que el juez resuelva todo eso en un mismo proceso es muy pesado, ¿sale? En teoría, ¿sale? Es muy pesado, ¿vale? Son muchas cosas las que hay que resolver dentro de esa misma controversia. Y por eso deciden a veces dejarlo o delegarlo para que lo vayan resolviendo en las vías procesales o vías incidentales correspondientes y se las lleven con calma. Pero eso va en contra de los derechos del... Porque, a ver, los papás se divorcian, pero el niño necesita alimentos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, le, Los papás se divorcian, pero el niño necesita ver a su papá o a su mamá, ¿sí o no? sí, Los papás se divorcian, pero el niño necesita una figura estable con quien estar. sí, Y todos esos son derechos del niño, no son derechos de los papás. Y como el niño no puede decir, oiga, juez, oiga, ¿y con qué me voy a ir, no? Oiga, ¿y cuánto me van a dar de alimentos, no? ¿Y en qué escuela me voy a quedar? O sea, el niño no puede alzar la mano y decirle al juez, oiga, vea por mis derechos, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, el niño ni siquiera sabe qué son sus derechos, para empezar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se están violando derechos del menor. ¿Por qué? Porque no se está previendo precisamente esa parte. Pero vuelvo a repetir, depende mucho el tipo de juez. Hay jueces que sí lo resuelven, hay jueces que les vale madre, literal, ¿sale? Que dicen, se resuelve en la vía procesal. Y para que no digan que soy chismoso y que de dónde chingados estoy sacando esa información o que nada más estoy mal informando, porque ya sé cómo se les gastan algunos. Este, aquí en este momento tengo una sentencia que no es tan vieja. Permítame asunto, creo que es, sí, ya tengo una de un asunto de divorcio incausado, en donde precisamente en la sentencia el juez dice esa tontería. Está la contrapropuesta. Estoy checando el expediente. A ver, lo pongo a la vista de ustedes también, para que lo puedan visualizar. Voy a mover pantallas porque me encanta tener dos pantallas, pero el problema es que no me coordino a veces cuál es cuál. Okay. El número. Ok. Perfecto, acá está. Es una sentencia del 2021, hace 3 años. Dice,
Razón de acuerdo. El 14 de junio de 2021, la Secretaría de Acuerdos impar doy cuenta a la ciudadana juez adscrita al juzgado del distrito judicial de Atlisco, Puebla, por un escrito de fulanito de tal, de 11 de junio de 2021, y turnada para su acuerdo. Conste, expediente. Va a venir, ok. Ah, no, esas son las características para asistir. No, no, no. No, 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 yo quiero la sentencia. Pensé que ya era la sentencia, porque también la sentencia viene numerada. Se supone que los mandaron a junta de aveniencia y no avinieron, no conciliaron. Bueno, es diferente la aveniencia que la conciliación. La aveniencia busca que no se divorcien y solamente la aveniencia se da en el tema del divorcio, porque se busca que no se... Acá está. Dice, este tribunal es competente para conocer el juicio de divorcio incausado, de conformidad con los artículos, ahí de habla de los presupuestos procesales, de la ley orgánica del Poder Judicial, de autos, se encuentran satisfechas las condiciones generales de los presupuestos totales en la abstención del juicio, en términos de dispuesto por los artículos tales del Código de Procedimientos Civiles del Estado de... En la especie se advierte que la parte actora compareció a reclamar la disolución del vínculo matrimonial celebrado el día 14 de diciembre del año 2020, 2009 por los contendientes, mismo que se hizo constar en el acta número tal del libro 1 de matrimonios del año 2009, juzgado número tal del sede de Atlisco, Puebla. Tomando en consideración que los condenados no llegaron a un arreglo en las juntas a que se refiere el artículo 446 del Código Civil del Estado, con fundamento en los artículos 428 y 447 del ordenamiento legal en cita, resulta procedente decretar la disolución del vínculo matrimonial celebrado por las partes en este juicio, dejando la actitud de contraer otro. O sea, ya están divorciados. Perfecto. En consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado por las partes. De conformidad con el último precepto citado, se deja expedito el derecho de las partes para que promuevan demanda en forma de incidente en la que hagan valer las cuestiones inherentes al matrimonio, exclusivamente por lo que concierne a la propuesta y contrapropuesta de convenio. Ojo, vuelvo a repetir, de conformidad con este último precepto citado, se deja expedito el derecho de las partes para que promuevan la demanda en forma de incidente, o sea, demanda incidental, en la que hagan valer las cuestiones inherentes al matrimonio. ¿Cuáles son las cuestiones inherentes al matrimonio? Los alimentos, la guardia y custodia, todo eso, ¿de acuerdo? Exclusivamente por lo que concierne a la propuesta de la contrapuesta, o sea, lo que se propuso originalmente. Cuando tú te divorcias, o en teoría todos los divorcios vienen acompañados de un convenio, ¿vale? Una propuesta de convenio. Esta propuesta de convenio habla sobre derechos muy claros, precisamente todo lo que hemos hablado, alimentos, guardia y custodia, visitas y convivencias, dónde van a ser los depósitos de los alimentos, si hay bienes, cómo se va a dar la liquidación de estos bienes. O sea, todo eso se ve en el convenio. Tiene la oportunidad la contraparte de presentar también su contrapropuesta o su contraconvenio. ¿Por qué? Porque pues obviamente no es lo que nada más dice el actor, también el demandado tiene derecho a presentar, decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo ofrecer tanto, o sea, si tú me estás pidiendo 5,000 pesos de alimentos, yo puedo darte 4,000, o sea, yo ofrezco 4,000. Entonces de ahí es en donde parten para negociar precisamente. ¿Sí queda claro? Ok, bueno, entonces, precisamente aquí nos está diciendo que lo deja así, tomando en consideración que el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes, no se hace especial pronunciamiento, o sea, se deja así. O sea, ya están divorciados, pero al final todos los derechos del menor quedaron volando, quedaron así como de, pues bien, gracias, ¿no? Ahí ustedes se arreglan en el incidente, o sea, ahí en el incidente ustedes lo promueven y ya cuando lo repromuevan, pues ya hablamos de alimentos, ¿no? Ya hablamos de cuánto se está pagando. ¿Cuáles son los problemas, las ventajas o las desventajas? Y ahorita les voy a explicar por qué. Finalmente, ejecutoria esta resolución con fundamento en los artículos 457, 841 y 911 de la Ley Sustantiva Civil, tiene este oficio al director del Registro Civil del Estado, del Estado Civil de las Personas de Puebla, adjuntando copias certificadas por duplicado de la misma, del auto, que la declara ejecutoriada y el acta de matrimonio de las partes, para que remita al archivo estatal a efecto de que el titular ordene realizar las anotaciones que correspondan al libro
duplicado, y la segunda al juez del registro civil del Estado, bueno, el registro del Estado Civil de las personas que celebra el matrimonio que hoy se disuelve, para que también realice las anotaciones en el acta de matrimonio original y proceda a expedir el acta de divorcio correspondiente. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo, bueno, todos los artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, resuelve, primero, la suscrita juez es competente para conocer el presente juicio de divorcio incausado promovido por fulanita de tal en contra de fulanito. Segundo, se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado el día 14 de diciembre del año 2009 por los contendientes, mismo que se hizo constar en el acta número tal del libro 1, matrimonios del año 2009, juzgado número 3 del registro civil del Estado Civil de las personas con sede en Atlisco. En consecuencia, se deja a los excónyuges en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. Atento al matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes, no se hace especial procesamiento. Se dejan a salvo, quinto, se dejan a salvo los derechos de los contendientes, exclusivamente por lo que concierne a la propuesta y contrapropuesta del convenio, para que los hagan valer en la vía incidental. Vuelvo a repetir el tema del incidente. Entonces ahí precisamente es donde se queda en un estado de indefensión a los derechos del menor, ¿ok? Entonces sí es un tema importante. Ejecutoría de esta resolución quiere ese oficio al director del registro civil, o sea, para que haga lo que es la gestión judicial, o sea, se haga la gestión judicial. Hágase el conocimiento de las partes que las denominaciones empleadas empleadas en esta resolución para denominar a las partes se realizan conformidad con la establecido en tales artículos de la Ley de Transparencia. Notifíquese a las partes correo electrónico mediante el sistema electrónico de control y gestión judicial del Poder Judicial del Estado de Puebla al agente del Ministerio Público en términos de ley. Bueno, cada vez que alguien se divorcia aquí en Puebla o cada vez que hay derechos del menor involucrados, se tiene que dar conocimiento al Ministerio. Siempre, siempre. Independientemente de que no se pronuncie o no haga nada al respecto, siempre, siempre se tiene que dar conocimiento. Entonces, este es uno de los grandes problemas que ocurre en la práctica profesional, que pues propiamente se dejan a salvo los derechos para que se resuelvan la vía incidental y al final del día, pues a nosotros como abogados nos conviene, ¿no? A mí me conviene porque si yo nada más me contrataron para el tema del divorcio, pues hasta ahí, ¿no? Y ya, me lavo las manos y ya se resolvió el asunto y yo cobré mi lana, ¿no? Pero si la idea es vender el producto completo, por eso precisamente en materia familiar es el tema de cómo vendes el producto y lo que estás vendiendo. El tema de ser muy realista. En ese sentido, si hubiera sido mi cliente, pues yo le hubiera ofrecido, por ejemplo, el tema de la guardia y custodia compartida, o pues, el tema de que se resolviera en ese mismo momento todo, ¿no? O sea, también, porque es obligación del juez, es un deber del juez. Y van a decir ustedes, ¿dónde está contenido ese deber del juez? Artículo primero, párrafo tercero constitucional. El deber del juez observar los derechos humanos, ¿vale? Es todas las autoridades en el ámbito de sus aplicaciones deben, deben, ¿vale? Y ahí en ese proteger, respetar, garantizar, etc., los derechos humanos. Ahí lo dice. Entonces, como es un derecho del niño, es un derecho humano del niño, que se vela por sus derechos, que se vele por el tema de los alimentos, de los vistos y convivencias, de todo eso, son derechos del menor, pues al final del día el juez está dejando en indefensión los derechos del menor. ¿Sí queda claro? Entonces es muy importante que nosotros como abogados siempre observemos precisamente esa parte, siempre estemos al pendiente de cómo es, de lo que es el ser y el deber ser, ¿vale? Y que no nos quedemos con bueno, pues ya, así pasó. No, o sea, la realidad es que ahí, en esta sentencia que ustedes acabaron de ver, hay una violación de derechos humanos, tal cual. Se violaron derechos humanos. Y se violaron derechos del que menos puede hablar. Precisamente por eso se considera a los niños un grupo vulnerable, porque el niño no puede opinar en el juicio. El niño no puede decir, me violaron un derecho humano, ¿no? El niño no va, ¿a dónde se va a quejar? ¿Dónde va a denunciar? ¿Con quién va a denunciar? O sea, es a través de los padres. Entonces, como se da el proceso de esa forma, pues precisamente se violenta su derecho. ¿Sí queda claro? Sí, licenciado. Bueno, entonces, precisamente es el tema del tema o la importancia
de que ustedes como abogados o como nueva generación de abogados velen o vean precisamente el tema de los protocolos, los manuales para su perspectiva, para que no les vean la cara. Les voy a decir qué pasa muchas veces en la práctica profesional. Muchos abogados se quedan amarrados, se quedan trabados, ¿de acuerdo? Porque saben que lo que está haciendo la autoridad está mal, pero no saben decir dónde dice que está mal, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es que tú tengas la razón, ¿no? Pero que te hace falta el argumento jurídico. ¿De acuerdo? Por eso hay tantos cursos de argumentación jurídica, porque el abogado sabe que lo que está haciendo la autoridad está mal. Eso que vio en la televisión, sabe que estuvo mal, sabe que está mal, pero no sabe explicar jurídicamente hablando, porque si le explica a las personas le entienden, ¿vale? Pero si se explica a otro abogado, le va a decir, ajá, y dime dónde dice que, perdón, que es así como tú dices, ¿de acuerdo? Entonces la argumentación jurídica es precisamente eso, ¿de acuerdo? Donde dice que lo que tú dices es cierto o es válido, ¿no? O que lo que dice la otra parte está mal, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente ese es el tema a debatir, ¿de acuerdo? O sea, no nada más es el tema, voy a ponerles un ejemplo muy real. En la Ciudad de México hubo un grupo de papás que se juntaron para, como una especie de movimiento, para decir que está mal que nada más haya una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Y por qué nada más a las mujeres? Porque a los hombres la ley no los protege de la misma forma. Que ahí se está violentando el principio de igualdad sustantiva. Porque una mujer tiene derecho que se le protege de violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, si el hombre también sufre ese tipo de violencias, ¿no? Y yo le expresaba que, pues penalmente, sí está penado, o sea, la violencia familiar puede aplicar a cualquier persona, pero lo que decían estas personas es que eso solamente protege a la institución de la familia, pero ¿qué pasa fuera de esa institución? O sea, que una mujer dentro del ámbito de su trabajo los violente, o que una mujer en un ámbito fuera por ejemplo, en un ámbito religioso, en un ámbito de comunidad, ¿no? La mujer los violenta a ellos. ¿Qué pasa en esos sentidos, no? O sea, como que se sentían en estado de indefensión. Y hubo una propuesta en esta semana que pasó, yo vi las noticias recientemente, de una propuesta precisamente en ese sentido, de que una diputada que buscaba proteger a los hombres en contra de las mujeres por el tema de violencia vicaria. ¿De acuerdo? Porque actualmente la violencia vicaria en algunos estados solamente se aplica del hombre hacia la mujer, o sea, el hombre es el que ejecuta la violencia vicaria y se considera un delito en algunos estados, en algunos otros es un tema de violencia familiar, ¿sale? Lo que es la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Pues que el papá hay muchas modalidades de violencia vicaria, hay como unas 7 u 8 modalidades de violencia vicaria. No nada más el tema de que le hable mal ¿cómo se llama? Le hable mal el papá a sus hijos de la mamá, sino que también puede utilizar a otras personas como los abuelos, los hermanos, que hablen mal de la mamá delante de los hijos, o incluso el tema de condicionar los alimentos también es considerado violencia vicaria, que es, si no me dejas ver a mis hijos, no te pago los alimentos. O sea, ese condicionamiento de los alimentos también es considerado violencia vicaria. ¿Por qué digo que en algunos estados es considerado un delito y en otros no? Porque no ya está tipificado como en Puebla, es un delito, la violencia vicaria, y en otros estados no. Y en otros estados, como lo es Quintana Roo, es considerado un delito de ambas partes. O sea, lo puede ejecutar la mamá, lo puede ejecutar el papá. ¿Vale? Cualquiera de los dos puede ejecutar el tema de violencia vicaria. ¿Vale? Por eso es importante tener como que el panorama más completo. Entonces, si yo busco tener una argumentación jurídica, o yo, por ejemplo, como maestro de ustedes, no tengo todas las respuestas, o sea, si me preguntan derecho mercantil, agrario, fiscal, la verdad soy una papa, o sea, no, una piedra, o sea, de verdad ahí en esos temas no conozco nada, la verdad soy un ignorante, un neófito, ¿sale? Pero en todo lo demás, en lo que me concierne, lo que es derecho civil, derecho familiar, derecho penal, pues ahí sí me sé defender, precisamente porque lo que radica, las dos cosas más importantes que radican en un abogado es que debe de estudiar siempre, siempre. Yo veía el otro día a un abogado que decía que la lógica es la que le llevaba a interpretar de una manera más rápida. Es decir, pues por lógica no se resuelve así, se tiene que resolver de esta forma. Sí,
La lógica es una herramienta muy fuerte, ¿vale? De hecho, lo dice era Immanuel Kant, ¿vale? Immanuel Kant dice que la lógica pues, es la base del buen derecho, ¿de acuerdo? La base de cómo se relaciona la prueba con el derecho directamente. Sí, efectivamente, es cierto, la lógica es una de las partes más importantes del derecho, pero no es el todo. También requiere que se le dé fundamento, porque el abogado decía, es que yo no sé dónde dice, pero sé que eso no es así. ¿Por qué? Porque la lógica me lleva a ese análisis y tiene toda la razón del mundo. Pero yo no puedo ir con el juez diciéndole, es que la lógica me dice que el resultado no debe de ser así. Y el juez me va a decir, o sea, no nos basamos en la lógica para la ley. Usted me tiene que decir en la ley dónde dice lo que usted está argumentando. ¿De acuerdo? Entonces, como las fuentes del derecho son muy amplias, muy amplias, precisamente por eso siempre se les invita a los estudiantes que se fijen en una materia del derecho. Porque anteriormente lo que nosotros hacíamos era, voy a poner civil, ¿no? En civil tenías tu código civil, tu código de procedimientos civiles, jurisprudencia y constitución. Y se chingó. Y de constitución nada más eran algunos artículos. ¿Vale? Y ya, esas eran tus fuentes del derecho, ¿vale? Pero lo estoy hablando antes del 2016, ¿vale? Antes eran tus fuentes de derecho y se acabó. Hoy en día tenemos usos y costumbres, hoy en día tenemos derechos humanos, hoy en día tenemos derechos humanos en ámbito civil. ¿Qué es esto? Pues hay no sé si lo sepan, pero los derechos humanos están divididos en épocas, ¿sale? Primera época, segunda época, tercera época. Y ahorita creo que ya estamos en la cuarta época, no me acuerdo. Cada época defendía ciertos derechos de las personas, ¿no? Derechos civiles, económicos y sociales, derechos políticos, ¿no? Derechos culturales. O sea, cada época busca defender derechos para ciertos segmentos de la población, ¿de acuerdo? Entonces, los derechos civiles contenidos en los derechos humanos o los derechos humanos o dentro de los derechos humanos contenidos derechos civiles en particular, sí hay, ¿de acuerdo? Entonces, los derechos civiles es una rama en materia de derechos humanos muy amplia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú tienes derecho a divorciarte, a casarte, a vivir donde tú quieras, a comprar una casa, a poseer una casa, a rentar una casa, o sea, son derechos, son parte de tus derechos civiles. También hay derechos humanos dentro de esos derechos civiles, ¿de acuerdo? Entonces tienes una aptitud en materia de derechos humanos. Aparte, código, lo que se había ya nombrado, constitución, código civil, código de procedimientos, pero ahora hay un ámbito, hay una aumenta de acuerdo a esas leyes. ¿Por qué? Porque hay una ley de condóminos. Porque hay una ley ¿cómo se llama? Del ruido. Les voy a poner un ejemplo. De ayer, yo tenía planeado pararme temprano. ¿De acuerdo? No, el día de hoy. Hoy en la mañana yo tenía planeado pararme muy temprano para ir a la Ciudad de México y pues, hacer algunas actividades que tenía yo pendientes. Pero la realidad es que yo en la esquina de mi casa, como ¿qué les gusta? Menos de 100 metros, como serán como unos 75 metros de mi casa, hay un bar, ¿sale? Y este bar, pues hasta las 5 de la mañana, eso se le conoce como un after. Para los que no sepan que es un after, es después de que ya te pusiste hasta la madre a las 3 de la mañana, te vas a meter al after, que es desde las 4 hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿sale? Y te sigues poniendo hasta la madre, ¿verdad? Entonces, el negocio que está acá abajo es un after, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene la gente que los corrieron ya de otros bares a las 3 de la mañana, y aquí vienen de las 3 hasta las 5 de la mañana se quedan. Entonces, yo tengo un after aquí al lado, y pues, sí, la verdad, sí es una friega. ¿Por qué? Porque son las 3:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana, y está el clown, boom, boom, boom. Está la música, todo lo que da. Mis perros, les vale madres, se duermen, ¿vale? Salvo que salgan muy briaguitos y están haciendo escandalero en la calle, es como se ponen locos mis perros, pero los perros les vale. Pero a mí sí me afecta, ¿de acuerdo? A mí sí, ponen la canción de La Chona, o ponen la canción la canción de moda ahorita, no sé cuál sea la de moda, y sí llega el ruido hasta acá a mi casa, entonces sí me llega a despertar a veces. No siempre, depende de qué tan cansados. Entonces, ayer nos estuvo despertando la música de las 3 de la mañana adelante, 3 a las 4 me estuvo despertando mucho. Y mi esposa me dijo, hay que seguir descansando, hay que seguir durmiendo, y seguimos derecho hasta las 9 de la mañana, 8:30. Entonces seguimos derecho.
Y ya me dijo mi esposa, no, sí, siempre sí, vámonos. Ok, vámonos. Entonces ya, por eso les digo, empecé de mi día tarde, porque mi día iba a empezar a las 4:30 de la mañana, y pues iba yo a llegar un poco más temprano a lo mejor, pero la idea era empezar más temprano, pero no, lo empezamos más tarde el día, y a lo mejor lo terminé igual, puede ser. Pero ¿a qué punto voy con el tema del bar? Bueno, en Puebla hay una ley al respecto del uso de decibeles. Del ruido se mide con decibel. Igual la luz se mide por lúmenes. ¿Verdad? Hay una ley que regula precisamente el tema de la luz y el tema del sonido. Y es una ley que habla precisamente de lúmenes y de decibeles de sonido. ¿Sale? Y clasifica el tema del decibel. O sea, yo, por ejemplo, un aplauso es un tema de un decibel, un grado de decibel, y poner música a alto volumen es otro grado de decibel. Entonces, esos decibeles, pues, obviamente nos afectan, y en altas horas de la noche también. Entonces, yo ayer decidí documentar, porque tengo cámaras prácticamente en toda la casa, decidí documentar en vía cámara cómo es la afectación a mi persona el tema del ruido de esta música a esas horas de la noche, y con ese impacto de decibeles. También subí a mi azotea y me puse a grabar de cómo llegaba el sonido hasta mi casa. ¿Por qué? Porque pienso demandar al bar, ¿de acuerdo? Pienso demandar al bar precisamente por esa afectación a mi ciclo de sueño. Pregunta, ¿será un daño y un perjuicio esa afectación a mi persona? Porque si en lugar de, porque sí trabajé, realmente no les voy a decir que no fui a hacer huella a la Ciudad de México. No, realmente fue un tema o sea, sí me afectó mi modus de trabajo, el tema, o sea, sí hay un daño y un perjuicio, que me paré más tarde, pero sí hay un daño y perjuicio en ese sentido que está haciendo el bar por esa música a esas altas horas de la noche. ¿Sí o no? Sí, A lo sí, mejor un daño directo no, pero un perjuicio sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues, perdí horas. El daño sería a lo mejor reflejado en el sueño REM, ¿de acuerdo? En cómo alcanzo el sueño REM. El perjuicio sería en que tuve que salir más tarde porque pues esas horas no las aproveché y tuve que salir más, ¿no? Porque se me hizo ¿Estaría hablando usted, licenciado, de la contaminación acústica? exactamente, hablando de Lo la que cosa, puede provocar ansiedad, irritabilidad. pues sí, pues no, salí sin desayunar de mi casa, literal, o sea, nos paramos a las 8:20, nos bañamos, nos cambiamos y vámonos, así nos fuimos, así, tal cual. Le dejamos la chinga de la casa a mi cuñado, pobrecito. Ya no limpié, ya no, nada, o sea, así, pum, fuga, ¿vale? No desayuné, llegué a Puebla como a las 10 de la mañana. eh, Afortunadamente pude comprar una torta de tamal, ¿no? Y una atole, y fue todo lo que tuve en el estómago hasta las 5 de la tarde, más o menos. No, a las 4 de la tarde, fue todo lo que tuve en el estómago en todo el santo día. Entonces, de ahí nos fuimos para la Ciudad de México, pues ya llegamos un poquito tarde, llegamos como a las 12, pero sí compré todo lo que yo quería comprar. Ya sabrán el chisme de qué compré. Y y pues, sí, la verdad, sí anduve en un lugar muy peligroso. La verdad, si me lo preguntan, sí tuve miedo. Esta vez sí no saqué el celular para nada. No, sí no grabé nada, precisamente. Anduve por la zona de Morelos y Tepito. Son zonas peligrosas de la Ciudad de México. Y sí me queda muy claro por qué son consideradas zonas de alto riesgo. Ya me quedó muy, muy claro. Pero bueno, independientemente de ese tema, retomando, es precisamente todo lo que estoy manifestando, es que precisamente el conocer que ya no importa la materia que se dediquen, una, tiene contacto directo con derechos humanos. Todas las materias que ustedes manifiesten, o todas las materias que ustedes usen en materia de derecho, fiscal, mercantil, civil, familiar, penal, agrario, amparo, bueno, amparo más, ¿no? Bueno, que sería procesal constitucional, ¿no? ¿Qué otra? Electoral, ambiental,
cualquier materia de derechos, a fuerza, ustedes tienen que tener un tema de conocimiento de lo que son los derechos. Una, ¿sale? Dos, el tema de que tienen que tener también la aptitud de, pues que hay mucha ley. O sea, en materia civil hay demasiadas leyes. En materia familiar, por ejemplo, en materia familiar es tu código civil, tu código de procedimientos civiles, próximamente tu código civil, tu código nacional de procedimientos civiles familiares, tu ley general de acceso a las mujeres a una vida de violencia, porque esa ley general de acceso a las mujeres a una vida de violencia es en ámbito civil, familiar y penal. A fuerza esa ley, no importa cuál de las tres, la tienes que usar a fuerza. Y esa y la del Estado, que son diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Y ya este ejemplo ya lo he citado anteriormente. En el Estado de Puebla, el que el papá no paga alimentos es considerado violencia económica contra la mujer. En Veracruz, que el papá no reconozca al niño se considera violencia económica contra la mujer. Tal cual. No sé en otros estados porque nada más he hecho investigación de esas dos leyes, o sea, la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia del estado de Puebla y la del estado de Veracruz, son las únicas que me he metido así como que de lleno. Ah, y la de Guerrero, pero la de Guerrero es igual que la. Me metí a la de Guerrero, a la de Morelos, y son iguales a la ley general. Son copia y pega, igualito. No cambian nada. Pero esas dos, de mi investigación, de esas dos, esas son las dos diferencias más fuertes que yo digo, ay, güey, o sea, imagínate que en una demanda de alimentos cites la ley de acceso a las mujeres a una violencia del Estado de Puebla y digas que es violencia económica. O que estés demandando la paternidad el reconocimiento de paternidad de un menor y en esa misma demanda pongas precisamente que lo que está haciendo el papá de ese menor que no lo ha reconocido es considerado violencia económica contra la mujer. O sea, el peso que tiene, el peso de argumentación. ¿Vale? Ahora, me preguntaron hace tiempo, me sigue doliendo. Preguntaron hace tiempo si en otros estados pueden citar esas leyes para precisamente hacerlo valer. No, no se puede, porque esas leyes no aplican en sus estados, porque son exclusivamente de competencia de ese estado, y el juez los va a prevenir, va a decir, ¿sabe qué? Pues esa ley no aplica en el ámbito de competencia de este tribunal, el tribunal pues, que es concerniente de tal lugar, ¿vale? No, pero lo que pueden hacer, lo que sí se puede hacer, el as bajo la mano que tengo que ofrecerles, es precisamente que toda ley, por ejemplo, aquí en Puebla, toda ley que se hace o toda reforma, adición, todo, tiene que sacarse un considerando, o sea, tiene que haber una justificación del por qué dice eso la ley. Cuando sacaron la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia, las consideraciones estaban larguísimas, larguísimas. Pero si se quiere enchutar la consideración, ahí está. Y en la consideración está el argumento jurídico del por qué se considera violencia contra la mujer, el que no se paguen alimentos. Ese argumento jurídico lo pueden copiar y pegar y poner en su demanda con la mano en la cintura. Y no necesariamente ser del Estado de Puebla, puede ser de cualquier Estado de la República y colocar. Y es un argumento jurídico bastante fuerte. Y les voy a explicar por qué. El argumento jurídico se basa, a grosso modo, no lo voy a citar tal y como dice, a grosso modo dice que tener hijos involucra un tema de dinero. ¿Vale? Todos ustedes que han llegado a tener hijos o sobrinos o conocen a gente que ha tenido hijos, saben cuánto gastan en pañales. Yo tengo una hijada, por ejemplo, ¿no? Y sé cuánto o sea, me acuerdo muy bien cuando recién nació la niña, le compraban Huggies, ¿no? Y una vez le dije a mi esposa, oye, vamos al súper y vamos a comprarle unos pañales a la hija. Y pues yo compré 2 paquetes grandes de la etapa 3, estaban en oferta, me compré los 2 paquetes creo que en 500 pesos. Yo llegué bien contento porque pues, yo me imaginé que esos paquetes les iban a durar por lo menos. Yo me imaginé en mi cabeza que esos 2 paquetes iban a durar un mes. Dije, ay, pues ya compré un mes de pañales para mi ahijada. Y, oh, sorpresa, para mi conocimiento. Estos 2 paquetes que fueron 500 pesos, nada más duran una semana. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Me estás diciendo que gasté 500 pesos para nada más una semana de pañales? De una niña, o sea, de un bebé que en ese momento creo que tenía como 6, 7 meses. No me acuerdo bien.
Pero, o sea, sí me quedó muy claro, o sea, estaban en oferta, o sea, si no hubieran estado en oferta, no me imagino cuánto hubieran costado, y aparte de eso, de cuánto se gasta en solamente en pañales, o sea, en lo que desecha el menor, cuánto se gasta, o sea, si yo gasté 500 pesos para una semana de pañales, entonces quiere decir que el niño gasta 2,000 pesos en pañales, nada más en pañales, súmale lo que come, o sea, eso es lo que desecha, pero súmale lo que come el niño, ¿no? Las necesidades alimentarias, ¿no? El tema de la fórmula, ¿no? Y que ya hay botes de fórmula. Yo tuve la curiosidad de preguntar el que le dan, que es en Family Group, no sé qué, que es una pinche lata dorada, de este tamañito, de este tamaño y un poquito más grande, la chiquita está en 500 pesos y la otra está en 1,200 pesos. Y dije, bueno, ¿y cuánto le dura la fórmula, no? No, pues ese botecito de 500 y tantos pesos le duraba nada más una semana. Y dije, ah, cabrón, o sea, tener un hijo es muy, no sé cuánto cuesta el que es más barato, el de Nan, bueno, ese que es blanco, que también lo he visto de fórmula, sé que sí es un poco más barato, pero aún así, o sea, es un gasto. O sea, de todas formas, aunque sean 500 o 300 pesos, son gastos, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la leche, de los pañales, ¿no? Pero el niño va a crecer. Y he visto que los Gerber ya no cuestan lo que costaban cuando yo era niño. O sea, cuando yo era niño me acuerdo que las niñas compraban los Gerbers, se sentían muy nice comiendo Gerber a tal edad. Y se puso muy de moda aquí en Puebla. Y costaban 5.50. Y ahorita, la última vez que vi un Gerber de no sé qué, de hígado, no sé qué madres, 20 pesos, 25 pesos, ¿no? Y eso es lo que come una sola vez al día, pero el niño no nada más come una vez sola vez al día, o sea, debe de comer como tres, me imagino. No sé, los que tengan bebés me dirán, pero, o sea, no me imagino en ese tema cuánto es el gasto en materia. O sea, es un gasto. Entonces, la primera consideración que tiene el Estado de Puebla al decir que es violencia económica contra la mujer es que la asimetría del poder se basa precisamente en un desbalance económico que la mujer tiene que sufragar y su familia tiene que sufragar, y el papá no está sufragando. El papá está desconociendo esa obligación que tiene alimentar y que deja en un estado de indefensión a la mujer y en asimetría de poder. Porque la mamá no está desconociendo al niño, ni tampoco lo está dejando ahí al aire se va. O sea, alguien tiene que sufragar esos gastos y normalmente es la mamá. Y precisamente el argumento de esa ley puede decir que el papá está desconociendo su obligación y dejando en estado de indefensión a la mujer, violentándola en la asimetría del poder. Y ya ahí le están agregando hasta perspectiva de género. ¿Sí queda claro? Ahora bien, el tema de como abogados es precisamente sacar ese argumento jurídico dentro de nuestro posicionamiento en la demanda. Por eso les vuelvo a repetir, hay mucha gente que vende precisamente los cursos de argumentación jurídica porque el abogado sabe qué está bien y qué está mal, pero muchas veces no tiene cómo sostener lo que está diciendo. Muchas veces no tiene cómo eh, precisamente el argumento con la ley de qué es esa parte. Miren, yo imagino que todos ustedes para estas alturas ya deben de saber que la demanda se basa en fondo y forma, ¿vale? La forma es que la demanda esté bien estructurada, que tenga su capítulo de su proemio, su capítulo de hechos, su capítulo de derechos, su capítulo de pruebas, su capítulo de pretensiones, su capítulo de peticiones, bueno, petitorios, pretensiones, ¿no? Todo eso. Eso en cuanto a la forma. Esa es la forma de la demanda. ¿Okay? El fondo es que lo que tú estás pidiendo tenga fundamento, tenga razón de ser. ¿Sale? No vas a pedir en los alimentos que al niño se le dé un elefante.
el tema de los útiles, el tema de ¿cómo se llama? De si tiene clases extracurriculares, ¿no? El tema de, ¿qué otra cosa? Clases extracurriculares, um, no se me ocurre qué más, déjenme pensar. Eh, lo que come, ¿no? Lo que come el niño, ¿no? Los pasajes, o sea, la aptitud de un niño de 13 años en cuanto a, no aptitud, los gastos, ¿de acuerdo? Las erogaciones que se hacen al respecto de un niño de 13 años, no son las mismas que de un bebé. El bebé ya les estaba diciendo, ¿no? Pañales, Gerber, ¿cómo se llama? Ropa, porque el niño deja la ropa así, o sea, todos son gastos muy diferentes, entonces la justificación de fondo no es la misma. En el fondo de pues, ¿qué requerimos? Por el tema de la lógica. Por lógica, si el niño está estudiando, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprobante de estudio, ¿no? Que el niño sí está estudiando, efectivamente, está cumpliendo con su obligación el papá de mandar al niño a la escuela, o la mamá de mandar al niño a la escuela. Entonces, ahí lo podemos poner. Si la escuela es particular, pues ahí el tema de los gastos que se hacen por la escuela, los recibos de la escuela o la factura que da la escuela, ¿sale? Al respecto a los tickets que da la escuela, precisamente el pago de la colegiatura, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿de acuerdo? Todo eso ese es el tema de la lógica de la estructura de la demanda. Ahora bien, toda esta idea empezó con un tema muy importante, el tema de la oralidad, ¿vale? Nosotros como abogados tenemos que dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque ya estamos muy acostumbrados, o muchos están acostumbrados al tema de las demandas escritas. E incluso que el machote, que pásame el escrito de esto, que pásame la demanda de esto, etc. ¿Vale? Yo sé que ya están muy acostumbrados a esa parte. Y que incluso muchos juzgados tienen la ventaja de que se puede llevar por oral o se puede llevar por escrito. Sí, también lo sé. Pero la idea de este proceso, o la evolución del proceso jurídico al respecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es precisamente que ya mucho proceso sea en materia de oralidad. Porque una, ahorra mucho papel, ¿sale? Y dos, porque son más rápidos las audiencias. Se resuelve todo de una manera más expedita. Entonces, probablemente la evolución nos dé el tema de que ya no podamos escoger si queremos la vía escrita o la vía oral, ¿de acuerdo? Sino que ya nos motive a llevar la oralidad completamente, ¿sale? ¿Y queda claro? Ok. Ahora, el artículo 663 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos habla de lo que es la oralidad, ¿de acuerdo? Se tramitarán en vía oral familiar todas las controversias que no tengan tramitación especial en este código. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables en lo concerniente a los demás procedimientos familiares que establece el Código Nacional cuando no exija previsión específica. Podrá acudirse ante la autoridad 664, podrá acudirse ante la autoridad jurisdiccional en materia familiar por escrito o por comparecencia. ¿Okay? Ahí nos está dando, bueno, voy a compartir pantalla, el tema de que pueda ser una por escrito o por comparecencia. Por comparecencia es que tú vayas junto con tu cliente y presentes la demanda para construir, declarar, preservar o restituir derechos. Únicamente precisando los hechos. Vale, primero, lo que voy a decir de materia oral son los hechos en que se funde tu pretensión. Entonces, va a haber hechos y pretensión, ¿vale? Asimismo, podrá solicitarse medidas provisionales que constituyen necesarias. Medidas provisionales, es el tercero, pero solamente si las necesitamos. Si no, no. Asimismo, dice, no, las partes deberán presentar desde la primera actuación las documentales que soporten su pretensión. Entonces, ahí esa documental es la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar siempre? Hechos, pretensiones y pruebas. Eso es lo que voy a presentar de manera oral, ¿de acuerdo? Ahora dice, entonces, su pretensión, excepción y ofrecer los medios de prueba que estimen oportunos. Entonces, pruebas, pretensión y hechos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero? La pretensión es ¿qué quiero? ¿Vale? No, pues quiero alimentos, ¿no? Para el menor de nombre tal, ¿vale? Quiero ¿cómo se llama? La disolución del vínculo matrimonial, ¿no?
voy a poner un ejemplo. Mi pretensión es el divorcio, ¿no? La disolución del vínculo matrimonial, primera pretensión. Segunda pretensión, alimentos provisionales para el menor. Guarda y custodia para mi cliente, ¿no? Visitas y convivencias para mi cliente. Allá, tengo 4 pretensiones, ¿vale? Ahora los hechos. Para que haya un tema de matrimonio, pues tiene que haber necesariamente que se casaron. Entonces, mi primer hecho es que fulanito y sutanito se casaron tal día, ¿ok? Pues si hay un niño presente, o sea, si estoy peleando por derechos del niño, pues tuvo que haber nacido en algún momento, entonces tengo que decir que el niño, el segundo hecho, el niño nació en tal fecha, ¿vale? ¿Ok? Hubo un alumbramiento, un nacimiento de un menor en tal fecha, ¿sabes? Luego, tengo que decir que pues ya en tal fecha decidieron ya no hacer vida en común, o uno de los cónyuges decidió ya no hacer vida en común, ¿sale? A partir de tal fecha, o ya no viven juntos de tal fecha, lo voy a decir en mi tercer hecho. Ahora, los otros hechos, pues van a vertir el tema de que, pues el niño está estudiando, o el niño requiere alimentos por esto y esta razón, ¿no? Eh, el tema de si se casaron por bienes separados o bienes mancomunados también, ¿vale? Ok, entonces ya tengo mis pretensiones, ya tengo mis hechos, a grosso modo. Mis pruebas, exhibo la original del acta de nacimiento, la original del acta de matrimonio, y tengo que relacionar. El acta de matrimonio está relacionado con el hecho primero que mencioné de que se habían casado, ¿no? El acta de nacimiento con el hecho segundo de que habían manifestado que tuvieron un hijo. El tema de ¿cómo se llama? La documental pública consistente en ¿cómo se llama esto? La constancia de estudios, o sí, la constancia de que está estudiando el niño, este, está relacionado con que la necesidad alimentaria del menor, ¿no? De que el niño necesita alimentos porque está estudiando, está cumpliendo con su obligación de estudiar. ¿Qué otra prueba yo podría echar? En trabajo social de la necesidad de los alimentos del menor, un peritaje en psicología, si es que fuese necesario, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues ahí están, estoy cumpliendo con los 3 preceptos que nos maneja el 664, que es el hecho, la pretensión y las pruebas. Ahí el 64 está especificando esas 4 que se requieren, ¿sale? Medidas provisionales, si es que se requieren. Ese está como que optativo, solamente si lo necesito, ¿vale? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, licenciado. Bueno, voy a responder 2 preguntas que me hicieron acá. No sé si siga presente la persona que me preguntó qué es el control difuso. Depende de qué me estés hablando. Control difuso se aplica en materia convencional y en materia constitucional. Existe un control difuso constitucional y un control difuso convencional. Ahí va a depender precisamente de cómo, de qué es lo que quieras. Si lo quieres en ámbito convencional, pues habla de tratados internacionales. Y el de constitucional habla precisamente de lo que la Constitución manifiesta en cuestión de derechos humanos. Ahora, el control difuso es precisamente que la autoridad vea que tienes un derecho humano y que no estás peleando por él, pero lo tienes. Entonces, él manifiesta, en este caso la autoridad o el órgano funcional manifiesta, que ese derecho humano se te está afectando o se te pudiera estar afectando si la decisión se toma de diferentes. Entonces, precisamente el control difuso es que lo aplique, ¿de acuerdo? Entonces, que lo aplique directamente la autoridad. ¿Ok? Ese es el control difuso. Ahora dice Lick, mañana tengo una simulación de juicio en una carpeta de investigación. Me toca el papel de defensor. ¿Algún consejo? Primero que todo, mi mamá decía que a donde fueses, te vayas bien dormido, bien comido, y otra tercera, pero pues esa no aplicaba en ese momento para mí cuando mi mamá estaba viva, ¿sale? Pero pues, las 3 de regla, ¿no? Bien comido, bien dormido. Y la otra. Ahora, el segundo consejo que te puedo dar, estudia bien el caso. Si eres defensor, pues obviamente tienes que defender tu teoría del caso, ¿sale? Tienes que manifestar cuál va a ser, por ejemplo, si es en materia penal, tu causa excluyente del delito, si es que la estás aplicando, o tu violación al debido proceso, si es que lo estás aplicando, en teoría del caso. Las causas excluyentes del delito, recuerda que son tema de sentencia absolutoria, ¿vale? El debido proceso, pues es para evidenciar que hubo violaciones al debido proceso. El tema de la falta probatoria, pues es precisamente no es una absolución, sí es una absolución, pero al final del día, pues es que no se pudo probar que la persona lo realizó, ¿de acuerdo? El delito es corrupción de menores y lesiones calificadas. O sea, sí, entonces son lesiones dolosas, estamos hablando, y corrupciones de menores.
Pues ahí depende mucho de tu teoría del caso. Si estás hablando de la acumulación de delitos, que en este caso estás enfrentando en un juicio los dos delitos al mismo tiempo, pues ahí tu teoría del caso debe de manifestar sobre los dos delitos. Si tu idea es, por ejemplo, que uno sí lo enfrente y el otro no, bueno, pues entonces debes de separar, individualizar los delitos en el tema de la teoría del caso para decir, bueno, en este delito no es culpable por esto y esto y esto y esto y esto, y en este sí es culpable, tal cual, ¿no? Pero ahí va a depender precisamente cómo lo estés defendiendo o qué estés defendiendo de la persona, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir, tus tres de regla pues, son, bueno, las cuatro son, falta una. Entonces vuelvo a repetir, causas excluyentes de delito, eh, violaciones al debido proceso, falta probatoria y la otra que es duda razonable, que está muy, muy de la mano con falta probatoria, ¿vale? No es lo mismo, son hermanas casi, en ese sentido, pero pues va a depender. Tienes que estudiar muy bien todo el caso de qué es lo que quieres, cómo lo vas a defender, cómo vas a defender esa parte. Bueno, eso es concerniente a las preguntas que hicieron en TikTok, ¿sale? Bueno, ¿dudas hasta acá, jóvenes y señoritas, de lo que hemos estado hablando? Ahora, mi recomendación, no los quiero hacer pasar por esa tortura, más que nada porque hay mucha gente, pero a mis alumnos yo les recomiendo que se planteen una demanda oral, ¿de acuerdo? Frente al espejo y se graben. Esa es mi primera recomendación, para que le pierdan el miedo precisamente a esa parte. Esa es una de las recomendaciones más fuertes. ¿Por qué? Porque si se esperan hasta que el momento llegue, ¿de acuerdo? Si se esperan hasta que les llegue un asunto y lo tengan que presentar por la vía oral, se los van a comer los nervios. Les voy a decir una cosa, la lengua es como un arma, es una pistola, ¿vale? Pero como toda pistola, pues no nada más se requiere el andarla portando y disparar, ¿de acuerdo? ¿No? Una pistola siempre requiere mantenimiento, siempre, por lo menos una vez cada 2 meses. ¿Vale? De regla, o obligatorio, vamos a decir lo que es una vez cada 6 meses, pero para mi modo de ver las cosas, si la usas continuamente, pues sí, una vez al mes o 2 veces, 2 veces, una vez cada 2 meses. Es mi recomendación. Ahora, ¿por qué pinta esta recomendación? Bueno, pinta por dos sentidos. El primer sentido es porque el mantenimiento se refiere a las prácticas que nosotros hagamos al respecto, como por ejemplo ahorita Luis Reyes, que estaba cerrando sus preguntas en materia de defensa. Lo que él está haciendo es una práctica para que al final del día, cuando llegue el asunto real, no se lo coman los nervios frente al juez. Y eso está perfecto. ¿Vale? Tener esos talleres de oralidad sirve precisamente para eso. En este momento, como hay personas que no son alumnos de la clase, son personas invitadas, pues no los voy a hacer pasar a los que son mis alumnos por ese trauma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer a ustedes es que el día de mañana, o sea, hoy, van a pensar precisamente, de hoy para mañana van a pensar una demanda que ustedes quieran plantear. Me la van a traer, la idea, y yo la voy a tener que hacer aquí en vivo con ustedes. ¿Vale? Y se me tiene que ocurrir algo, y la voy a presentar como si ustedes fueran la autoridad, para que el día martes ya ustedes hagan la práctica, ¿sabes?, de hacer precisamente la demanda oral. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Para qué? Para precisamente se foguen al respecto y vean cómo lo hace alguien que ya lo ha hecho y ustedes también lo hagan ya frente a mí y posteriormente frente a la autoridad. ¿Sí queda claro? Sí, licenciado. Me quejé cuando me trajeron el café que estaba hirviendo, ahorita está helado. Estaba yo habla y no me lo tomé. Qué cosas de la vida. Bueno, ¿dudas hasta acá? Entonces, a ver, repito, ¿qué debe de tener su demanda oral? Bueno, lo mismo. Pretensión, ¿vale? Pretensión, hechos y pruebas. Es lo único que debe de contener. ¿Vale? Ya mañana que me traigan un asunto ustedes, ya haremos unas 2, 3 pruebas, yo las haré, ¿vale? Para que ustedes vean cómo es, ¿de acuerdo? Y posteriormente ustedes ya las harán el día martes. No es obligatorio, me gustaría que todos participaran precisamente para que lo vayan practicando, pero no es obligatorio. ¿Ok? Ahora,
El 664, que es del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales, está muy de la mano, o está muy coludido con el tema de lo que es propiamente el artículo, me parece que es el octavo, o el séptimo, espérenme tantito, es el octavo, que dice de la acción, dice, el ejercicio de la acción requiere la existencia de un derecho, ¿vale? Existe un derecho. La violación de ese derecho, o el incumplimiento o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o construir un derecho o imponer una condena. Entonces, en ese sentido, creo que está muy, muy relacionado el 664 con el octavo del mismo código, precisamente para ejercer la acción. La acción es la demanda, lo que, cómo lo voy a llevar a cabo. Pero yo considero súper, 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 súper importante que hagan la práctica de la oralidad, porque si no, al final del día, pues se los van a comer si no tienen esa práctica, ¿ok? Es un tema bastante, bastante importante, ¿de acuerdo? Considero yo. Bueno, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, voy a hacer una escala técnica y ahorita regresamos. ¿Parece? Por favor. Bueno, pues entonces, la realidad es que, pues, va a tener que trabajar necesariamente. Muchas, muchas gracias por las calabazas que mandó Liz Gles. Muchas, muchas gracias. Ah, nos mandaron 3 calabacitas. Muchas, muchas gracias. Retomando, pues sí es un tema muy necesario que entiendan precisamente lo que es la pretensión, ¿ok? La pretensión viene precisamente en lo que es la teoría general del proceso, ¿sale? Y también viene precisamente en el código de procedimientos, ¿qué sería la pretensión? ¿O en qué me baso para una pretensión? Permítanme, vamos a ver. Vamos a ver, porque ya vimos que es la acción, es el artículo octavo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales, pero yo quiero darles una definición más acertada de qué es la pretensión. Aquí es el tema de las acciones, cómo se separan. Se separan en tres: personales, reales y del estado civil de las personas. Pero esa es la acción. Yo quiero irme directamente a las pretensiones. A ver si se les puedo explicar una parte del. Porque sí sé que el 235 les podría dar una parte. Las excepciones. Ok. Competencia, fijación de competencia. No. Competencia subjetiva, no. Recusación tampoco. Oral civil, ajá. Legitimación del procedimiento, no. Las NNA comparecerán por conducto de las siguientes personas. Si habla de quiénes, no. Ujú, no, tampoco. Blitz consorcio, no. Actuaciones judiciales, tampoco. Resolución judicial, tampoco. Sonia, vi que mandaste un audio, pero no, creo que no está su compañera. Ok. La resolución de las costas, tampoco. De los incidentes, tampoco. Medidas de apremio, no. No, sí vamos a terminar llegando. De emplazamiento y notificación, no. Vamos a terminar llegando a 235. Sí, para explicar qué es la pretensión. Exhortos y despachos, tampoco. Términos judiciales, no. Sí, terminamos llegando a 235. Las pretensiones, bueno. Las pretensiones es el objeto o objetos que se reclamen con sus accesorios, ¿de acuerdo?
Este es el tema precisamente de lo que quiero obtener o hacia dónde lo voy a obtener. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña aclaración de lo que están preguntando. Lili González, me imagino que es. Lili González. Profe, ¿qué opina de la importancia del control constitucional y convencional? Considero yo que el control convencional y control constitucional son de los temas más importantes en cualquier rama del derecho. Tiene una importancia tal o una trascendencia tal que es la forma, en materia convencional y constitucional, las dos, de que los derechos humanos se vean emergidos dentro de la materia que estamos litigando. Ahora, ¿qué tiene que ver o a qué punto quiero llegar con eso? La parte más importante de que ustedes entiendan la importancia del control de convencionalidad y control de constitucionalidad. El control de convencionalidad habla precisamente de los tratados internacionales, cómo afectan, ¿vale? Pero miren, los tratados internacionales han sido firmados por México desde los 80. Desde los 80 han firmado tratados y tratados y tratados y tratados y tratados y tratados. Pero los hicimos válidos a partir de 2011 y se evidenciaron más a partir de las reformas constitucionales del 2016 del derecho constitucional. Ahora, aplicado a la práctica profesional, tiene relativamente poco tiempo. Realmente estamos experimentando con ellos, ¿sale? ¿A qué me refiero? Bueno, existen dos, el control concentrado y el control difuso. El control difuso es el que hace valer la autoridad mediante darse cuenta de que se está afectando un derecho humano. El control concentrado es el que nosotros aplicamos, el que nosotros, oye, ¿sabes qué? Tengo estos derechos humanos, hazme caso, o sea, pélame, ¿vale? La realidad es que en México, el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, los jueces lo aplican, pero los de primera instancia rara vez lo aplican, que es donde debería de darse más, porque una vez que un juez de primera instancia ve que se está afectando un derecho, lo hace valer, no llegaríamos a la apelación, no llegaríamos al amparo, jamás, ¿vale? O sea, serían casos muy raros o en donde hay una controversia real, en donde sí llegaría al amparo o la apelación. ¿A qué me refiero? Una cosa es decir, por ejemplo, lo que estábamos viendo, la sentencia. La sentencia decía que dejaba a salvo los derechos para que se resolviera en la vía incidental. ¿Es materia por un amparo o una apelación? Sí, claro, por la mano de la cintura, porque se violaron derechos del menor. Ahí, te vas al amparo o la apelación. Pero no había necesidad de llegar al amparo o la apelación. El juez de primera instancia tuvo que haberlo resuelto. Los alimentos, la guardia y custodia, las visitas y convivencia, todo lo que habíamos hablado. Si el juez lo hubiera resuelto, pues jamás hubiéramos llegado al amparo o la apelación. Pero el juez no aplicó ni protocolo para juego con perspectiva de género, ni control difuso de convencionalidad, ni control difuso de constitucionalidad, ni protocolo para juego con perspectiva de infancia y adolescencia. O sea, no aplicó nada de eso. Le valió madres. Y ese le valió madres, pues le va a costar al cliente una lana más para nosotros, para que o probamos el incidente, o probamos el amparo, o probamos la apelación. Le va a costar una lana más. Una, dos. Que al final del día el juez no está aplicando un criterio que sí tiene que hacerle caso, que sí tiene que velar, o que sí tiene que ver, que sí es obligación. Artículo primero, párrafo tercero constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán proteger, garantizar, velar, respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y tratados internacionales. Eso lo dice, bajo los principios de universalidad, interdependencia, etc. Por ahí lo dice. Entonces ahí no lo están aplicando los jueces de primera instancia. ¿De acuerdo? Y si es obligación, sí. Hay jurisprudencia que dice que es obligación del juez de primera instancia ver porque se cumplan todos los derechos humanos. Ha habido como 6 jueces en mi vida que me han dicho, no, yo no soy un juez interamericano, yo no soy un juez que tengo que aplicar controles que tengo que aplicar tratados internacionales. Si un ciudadano juez en la Constitución, le recalco, lea primero, párrafo segundo y párrafo tercero, y dice que sí es obligación ver. Pero eso nada más aplica a los jueces federales. Así me lo dijo un juez, ¿eh? Nada más aplica a los jueces federales. Un secretario de acuerdos me dijo, eso nada más aplica a los jueces que les es de competencia de distrito. A mí no me aplica. Tengo una jurisprudencia que dice que a mí no me aplica. Muéstremela. Muéstremela. Hay una sentencia donde dice que nosotros somos jueces interamericanos. Muéstremela. ¿Dónde dice?
Y yo le muestro una jurisprudencia donde dice que sí es obligación. Así se los digo. Ha habido 6 jueces que yo he conocido en mi vida que dicen que ellos no tienen que ver nada con derecho de primera instancia. Entonces, es una realidad, ¿de acuerdo? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Velar porque se respeten los derechos humanos. Velar precisamente por el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. En el lado constitucional, pues es velar porque la Constitución se haga valer. Esos 136 artículos no se van a leer solos, pero no hay necesidad de que lean los 136 artículos. Yo recomiendo leer del primero al 35 y saltarse hasta el 123. Y a lo mejor el 73, ¿de acuerdo? Yo recomendaría leer esos. Lo recomendaría tal. Esa es mi recomendación en materia constitucional. En materia convencional, ya depende de ustedes. Yo estoy haciendo unas listas de Excel, lo he estado diciendo, lo he estado cacando mucho, de tratados internacionales, ya no de la Constitución, ya no de derechos humanos de la Constitución, esa ya está, ¿vale? Y todavía le falta mucho trabajar principios, ¿no? Le falta trabajar, ¿cómo se llama? Aparte de principios, garantías constitucionales, le faltan varias cosas a lista, todavía no está terminado, está a medias. Le falta también, bueno, en materia de tratados internacionales, ya llevamos 5 tratados internacionales ahorita, de personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la hicimos, del Pacto de San José ya lo hicimos, y no me acuerdo cuál es el quinto que ya fuimos, pero ya hicimos 5. Ah, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hicimos 5 tratados internacionales en materia de 33. ¿Vale? Llevo 5 de 33. O sea, todavía me faltan más derechos humanos que otros. Entonces, precisamente, obviamente, en ese sentido, de todos esos tratados internacionales, si quieren ustedes defender los derechos humanos en materia convencional, a huevo hay que leer esos tratados internacionales. A huevo. ¿Vale? No hay de otro. El acordeón que yo estoy haciendo es personal, te lo quieren, una lana. Así de simple. No hay de otra, ¿vale? Una lana. Si ustedes quieren tener esas listas Excel para saber cuáles son derechos humanos que tienen y en dónde dice que los tienen, ahí está. Ahí están las listas Excel. Yo las he hecho, pero las he hecho para mí. Una investigación para mí y para los que son mis estudiantes. Nada más. Todos los demás, pues si quieren, pues una lana. Pero esas listas las he pasado a los grupos y ustedes ya las tienen, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en ese efecto, precisamente se basa en esa. ¿Ok? Bueno, concerniente a la otra pregunta que viene muy amañada, la realidad es que hubo cosas que no me gustaron y entre esas cosas que no me gustaron fue precisamente la mala jugada que me hicieron. Entonces, la verdad es que no voy a hablar mal de nadie, ¿no? A diferencia de ellos, yo sí tengo ética profesional, ¿sale? Pero la realidad es que si algo no te gusta, lo que sea, no lo consumas, no lo veas, no lo lleves a cabo. Y eso fue precisamente lo que yo hice. Algo no me gustó de mi relación laboral anterior y yo simplemente corté por lo sano. Traté de cortar por lo sano. Ellos estaban muy conscientes de la situación en la que yo estaba jurídicamente hablando, eran conocedores de precisamente esa parte. Y pues la verdad es que a mí hubo cosas que no me gustaron, muchas cosas que no me gustaron, y precisamente por eso fue que yo decidí cortar la relación. Que lo han dicho otra cosa ellos al respecto, ese no es problema mío. Y si no he salido a debatir o a hacer la novela más larga, precisamente es para no darle importancia. Yo dije que estaba mal yo, punto, ¿sale? Y ya lo expresé. Y perdí muchos estudiantes, perdí mucha gente, me dejó de hablar, etc. Entonces, está bien, no pasa nada. Yo seguí con mi vida, se acabó. Y sigo haciendo lo que me gusta. Sigo estudiando el derecho, sigo analizando, y ese es mi trabajo con ustedes, ¿de acuerdo? Es el compromiso que tengo con ustedes. No estarme peleando, ni cacaraqueando, ni hablando mal de los demás, ¿vale? Porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ser abogado, ¿vale? Que si bien es cierto, yo podría hacer algo, algo en contra y tratar y pelearme y hacerlo, claro, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a gastar física, emocionalmente y etc.?
La vida es muy corta como para amargarse, ¿sabes? Y darle importancia a lo que dicen los demás. Y es más, yo bloqueé la cuenta, los bloqueé, no quiero saber ni qué dicen de mí. Me han llegado a decir muchos de ustedes qué es lo que dicen de mí, o qué es lo que han hablado de mí. La verdad no me interesa. A mí me interesa lo que yo hago, ¿sabes? A mí me interesa tal cual lo que yo hago. Entonces, hubo cosas que no me gustaron, no les puedo decir qué cosas, no, que no vuelvo a repetir. Yo no, a diferencia de ellos, yo sí tengo la ética de no meterme y no evidenciar las cosas o no. Yo creo que la ropa sucia se lava en casa. No sé qué cara que en internet. Yo, yo tengo esa creencia. Obviamente habrá gente que no comparta mi creencia, está bien, ¿vale? He evidenciado muchas cosas, me he peleado con mi municipio, me he peleado con la presidencia municipal aquí, eso sí lo he evidenciado, ¿no? Las cosas que no me gustan, las cosas que no me cuadran, eso sí, pero en cuanto a mi vida personal, yo considero que eso se lava en casa, ¿no? Eso ya es cuestión muy personal. Entonces, que tengo videos, tengo evidencia, tengo todo, sí, claro, con la mano así, pero la realidad es que, ¿para qué? ¿Para qué voy a, digo, ya mancharon mi nombre, ¿para qué voy a manchar el de ellos? Yo les deseo lo mejor del mundo, la verdad. No voy a estar, ¿cómo se dice? Desgastando física y emocionalmente en eso, ¿no? ¿Para qué? No vale la pena. Así lo digo, ¿sale? Y bueno, ya hablé todo lo que tenía que hablar al respecto, ¿sale? Bueno, entonces, ahí está el tema de las pretensiones, artículo 235, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que se está reclamando, el objeto de lo que se reclama en la demanda, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen que tener muy en claro. Para el día de mañana vamos a empezar a postular el tema de las demandas en materia oral. Pues mañana ustedes me traen las broncas, yo planteo las demandas en materia oral. Ahora, ojo con esta parte, son dos temas muy importantes. Ninguna demanda oral puede pasar de los 10 minutos. Ninguna, ¿vale? Todas las audiencias en materia oral no pueden rebasar los 30 minutos, ¿vale? La mayoría de ellas no pueden rebasar los 30 minutos. Entonces, precisamente por eso es que si ustedes van a demandar, la demanda no debe de pasar de los 10 minutos. ¿Ok? Entonces, vayan estructurando sus demandas mentalmente y ya empezamos a trabajar con ellas ya para el día martes, ¿de acuerdo? Mañana yo, lo que ustedes me traigan, yo empiezo a trabajar una demanda en ese momento para que empecemos a trabajar al respecto, ¿vale? Les deseo una excelente noche a todos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Nos estamos viendo mañanita. Cuídense. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, buenas noches para todos. Gracias. Hasta luego.